Paz y bien. Un saludo fraternal de vuestra hermana Consuelo de Jesús. Desde el Eremitorio El Pobre de Asís os doy una cordial bienvenida a nuestro programa La Voz Eremita, el cual surgió de una iniciativa del grupo Sanando Corazones y de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana. Comenzamos. En el Nuevo Testamento, los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas nos cuentan que mientras Jesús y Jairo se dirigían a la casa de éste, se encontraron con una mujer que había tenido un flujo de sangre durante 12 años, destacando en sus relatos 3 cosas acerca de esta mujer: su estado, su curación y su confesión ante Jesús. Fijémonos primero en su estado. Padecía de lo que los médicos denominarían como una hemorragia vaginal, un constante flujo de sangre que le producía una gran aflicción y dolor, pero al mismo tiempo hacía que fuese impura desde el punto de vista ceremonial, lo cual hacía que viviese aislada de la sociedad. Tenía que mantenerse alejada de todo el mundo, no podía mezclarse entre la gente, como si fuese una leprosa. Estaba prohibido que la gente la tocase mientras seguía en ese estado. Tenía prohibido asistir a los cultos en el templo o en la sinagoga, de modo que durante 12 años se le había negado todo alivio y el consuelo de los cultos del pueblo de Dios. Se vio aislada, despreciada y teniendo que padecer a solas el dolor y la angustia causados por el interminable flujo de sangre. Para empeorar las cosas, se había gastado todo su dinero en consultar a médicos que no sabían cómo ayudarla a sanar. Pero cuando acudió a Jesús, algo maravilloso sucedió. No sabemos de qué modo había oído hablar de él, pero le había llegado la noticia y despertó su esperanza. Allí estaba uno que después de tantos años posiblemente podría hacer algo para resolver su problema. Y cuando sintió la esperanza, su fe brotó y se convenció de que Jesús podría realmente ayudarla. Pero tenía un problema, y es que no podía presentarse ante él como cualquier otra persona y hablarle directamente. Era considerada impura y le estaba prohibido acercarse a nadie y a hablarle. Sabía, por lo tanto, que no podía llegar hasta él de la manera tradicional, pero su fe la impulsó hasta el punto de que se dijo a sí misma: si pudiera tocarle nada más, solo tocarle, me curaré. De modo que cuando vio la multitud apretujándose, su desesperación la hizo abrirse paso a empujones a través de la multitud, haciendo caso omiso del hecho de que estaba haciendo impuros a todos los que tocaba, según la ley. Poco a poco se fue metiendo entre la gente hasta que pudo llegar a tocar el borde del manto de Jesús. Y en el mismo momento en que lo hizo, sintió que la sangre había dejado de fluir y supo que estaba curada. Aquí vemos el poder de la fe. Mientras que el resto de la multitud, que le apretaba por todas partes, tocándole repetidamente durante todo el viaje, no estaba recibiendo nada de él, esta mujer obtuvo la sanación. De hecho, los discípulos lo comentaron, como nos lo cuenta Marcos a continuación. Jesús se dio cuenta de que había salido fuerza de él. Entonces se paró y mirando a la gente preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le contestaron: estás viendo que la gente te oprime y preguntas: ¿quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para descubrir quién lo había hecho. Entonces la mujer se acercó atemorizada y temblorosa se puso de rodillas ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda definitivamente curada de tu enfermedad. Marcos capítulo 5 versículos del 30 al 34.
Esa es la única vez en las Sagradas Escrituras en la que ha quedado constancia de que usase el término hija. Jesús mostró una gran ternura hacia esta mujer, porque a pesar de la gran vergüenza que sentía, le dijo toda la verdad delante de la multitud. Le contó cuál era su problema, el tiempo que hacía que lo tenía, lo difícil que le resultó llegar hasta él y en lo dispuesta que había estado en conseguirlo. Creo que su sinceridad hizo que la curación fuera permanente, pues Jesús vio y reconoció la fe de esta mujer a través de sus actos. Y así se lo dijo, puesto que actuó superando su debilidad física, la vergüenza, el rechazo social y la multitud, rompiendo barreras para llegar hasta Jesús. El hecho de que notara que salía fuerza de él cuando la mujer le tocó es el indicativo del coste de su ministerio. Se sintió más débil. Esta es la primera revelación que hemos tenido en los evangelios en cuanto le costaba a Jesús sanar a las personas y atenderlas como hacía de costumbre. No es de sorprender, por lo tanto, que se encontrase tan agotado al final del día, porque el ministerio exigía mucho de él. Además, este incidente deja muy claro que la curación la efectúa realmente el Padre por medio de Jesús. Él sintió que había salido fuerza de su cuerpo, pero no supo el por qué hasta que la mujer confesó. El apóstol Juan en el capítulo 12, versículo 49, nos revela lo que dijo Jesús en una ocasión. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre que me envió me ha encargado qué debo decir y cómo hacerlo. En el capítulo 14, versículo 10, Jesús vuelve a hablar diciendo, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Podría seguir citando versículos que hablan de lo mismo, pero con estos dos creo que son suficientes. En ellos vemos a Jesús explicando que su identidad, enseñanza y acciones son una expresión directa de Dios Padre, quien actúa a través de él. Y esta manifestación del poder de Dios a través del cuerpo físico de Cristo es la explicación de su agotamiento. Otro punto a resaltar es que Jesús no deja que la sanación sea anónima. Hace confesar a esta mujer ante la muchedumbre para dejar muy claro que la sanidad fue la consecuencia de su fe valiente y decidida. También vemos que Jesús se detiene ante la necesidad individual de esta mujer, mostrando que Dios valora a cada persona. Jesús puso la compasión por encima de la ley que consideraba a esta mujer impura. Él no la reprende por ir empujando a la gente ni por tocarle a él, sino que la elogia, restaurándola socialmente y volviéndola pura desde el punto de vista ceremonial. Pero eso no es todo. Jesús la proporciona la sanidad integral. Ve en paz, dijo. No solo le quita el sufrimiento físico, sino que también le otorga paz. Es decir, la sanación total solucionando su angustia emocional y espiritual, demostrando que ninguna necesidad es irrelevante para él. Vayamos pues a Jesús y depositemos todas nuestras cargas en sus manos, sean las que sean. Perseveremos en la oración y en la búsqueda de Jesús. Piensa, ¿qué obstáculo te impide tocar el borde de su manto hoy? Si el contenido de este programa te gusta y te hace bien, dale a me gusta, ya sabes, el dedito para arriba, y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Es completamente gratuito. Ese gesto me ayudará a seguir emitiendo.
Muchas gracias, hasta la próxima. El Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga piedad de ti, te dirija su mirada y te dé la paz. El Señor te bendiga. Amén.